Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo de Santander, que tiene el gusto de contar con la presencia de José Ramón Riera, un economista que además de ser un gran experto en la materia, tiene la capacidad divulgativa que no todos los grandes talentos poseen, porque muchas veces nos encontramos con científicos, con lingüistas, con literatos, con una gran cantidad de conocimientos, pero a la hora de transmitirlos, pues no llegan a poder enviar al resto de las personas el 100% de su conocimiento en la materia. En este caso, tenemos, como digo, a José Ramón Riera, que es un gran divulgador. Yo no voy a entrar en su currículum porque eso lo hará el Gervasio Portilla, que nos acompaña aquí, y desde luego a José Ramón Riera agradecerle que se haya desplazado hasta Santander para estar esta tarde aquí con nosotros. También quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta conferencia, conferencia que quedará grabada y a su disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo a partir de pasado mañana y que por tanto será accesible y tendrá, como está ocurriendo ya con estas transmisiones, pues un elevado número de visitas y de personas que virtualmente asisten a estas conferencias. La idea es que José Ramón Riera nos hable ahora pues de lo que él conoce bien, que son los datos de la economía, y que yo le voy a pedir que no se alargue mucho para que nos dé tiempo después a que sean ustedes los que puedan preguntar aquello que consideren oportuno, de tal manera que esta conferencia sea más interactiva y no unidireccional. ¿Eh? Y yo ya sin más, tienes la palabra, Gervasio, para presentar a nuestro conferenciante de hoy. Riera Gómez, economista por la Universidad Complutense de Madrid, y puedo decir que es uno de los mejores economistas forenses de este país. Resumo el brillante currículum de don José Ramón, que además graduado por la Universidad Complutense es máster en la Harvard Business School. Actualmente es jefe y consejero delegado de Was Media y fundador y consejero delegado de Was Cine, definiendo la estrategia de las mismas en el contrato de Telefónica para el lanzamiento en su día de Movistar Plus 5S. Ampliación de capital a través de la bolsa social y constitución en Estados Unidos, donde ha tenido una importante trayectoria, de las filiales Watch Cine y Watch Media. Fue fundador y presidente del grupo Agora Solutions del año 2002 al 2013. Amplia experiencia en empresas norteamericanas, presidente y consejero delegado de General Electric Capital e Information Technology entre los años 97 y 2001. Fue vendedor junior y jefe de ventas en la división de grandes almacenes Burroughs entre los años 79 y 83. En España ha sido también consejero delegado de Asesor, compañía entre el 2001 y 2002, y consejero delegado de una empresa del grupo Banesto, en concreto DINSA, entre los años 90 y 96. Director de marketing de ventas del Corte Inglés de los años 85 a 90. Ha sido premio Reina Leticia del año 2015 de tecnología de accesibilidad, premio AQ a la innovación y creación, premio Antonio Magariños del año 2016. En Miami, donde ha tenido una importante trayectoria empresarial, recibió las llaves de la ciudad y también el acceso del premio Fundación Caser de Dependencia y Sociedad en la categoría de excelencia. Es contertulio habitualmente en diferentes televisiones, en Toro Televisión, Antigua Intereconomía, colaborador del diario El Debate, con artículos
cada día sobre asuntos económicos y artículos además de vanguardia y participante en otras tertulias económicas. Asimismo ha publicado un libro titulado Diario de un ejecutivo desengañado. Pues lo vamos a dejar aquí con don José Ramón, con la gestión de las crisis y sus resultados. Muchísimas gracias. Yo sé que hablar de economía en números es enormemente complicado en una audiencia como la que tengo así hoy, de la cual va a ser terrible, porque lo que vais a ver es solo números, números y números. Pero creo que es fundamental y muy importante en la vida, como decía José María Pereda, la experiencia no consiste solo en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Y mis reflexiones se basan permanentemente en números. Entonces, hoy lo que quiero contaros es qué ha pasado desde el 2017 a hoy, es decir, en España y en la Unión Europea, para que tengáis una visión global, total, de los hechos que nos han acontecido. Unos diréis, bueno, pues tampoco está grave, otros diréis, pues no está mal, otros diréis, esto es terrible. Cada uno tendrá que escuchar y reflexionar sobre los datos que os voy a presentar. Y lo que me gustaría es que al final de esta pequeña tertulia establezcamos un diálogo en el que nos permita decidir y pensar si de verdad el gobierno actual español y el gobierno europeo lo han hecho correctamente para dejarnos en la situación en la que estamos. En primer lugar, lo que quiero hablaros es de lo que ha pasado en el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto lo que nos da es la riqueza de un país. Es decir, cuando hablamos en economía de cuánto es la riqueza de un país, la riqueza de un país se mide en el Producto Interior Bruto. Bien, del 2017 al 2021, la Unión Europea crece un 10,5%. Ni mucho, ni poco, sino todo lo contrario. Pero España crece un 3,7%. Es decir, nos encontramos con que nuestro país, mientras Europa crece a un 10%, nosotros crecemos menos de un 4%. Y hay países como Irlanda que crecen un 42%. También es cierto que hay países como Italia que crecen un 2,2% y que lo hacen peor que nosotros. Y tenemos una Alemania que es muchísimo más grande que España, que lo podemos ver en los números, que mientras España tiene un Producto Interior Bruto en el 2017 de 1,2 billones, Alemania lo tiene 3 veces más grande que nosotros, de 3,57, 3,6 billones de euros. Es decir, Alemania es 3 veces España. Alemania, que es 3 veces España, es capaz de crecer al 9% y España, que es 3 veces más pequeño que Alemania, es solo capaz de crecer al 3,7%. ¿Son los españoles los responsables del crecimiento? Pregunta que deberemos de contestar al final. Y me gustaría que alguien me la haga, si alguien se la quiere apuntar. ¿Somos los españoles los responsables de crecer un 3,7 o es alguien más el responsable de que solo crezcamos a un 3,7? Pero el PIB no es la única variable que nos indica cómo está un país. Sí, lo más importante para los ciudadanos de un país es el per cápita. Es decir, si dividimos nuestro PIB por el número de habitantes de un país, obtenemos lo que se llama el Producto Interior Bruto per cápita o renta per cápita, que lo oiréis mucho más a menudo. ¿Qué ha pasado con nuestra renta per cápita comparada con Europa? Bueno, la media de Europa del 2017 al 2021, mientras veíamos que crecíamos en Producto Interior Bruto un 10%, resulta que la población también crece. Si llegan inmigrantes, ha habido un flujo de inmigración importantísimo en este periodo, y por lo tanto a la hora de dividir resulta que la Unión Europea
que parecía que estaba creciendo muy rápidamente, resulta que en los ingresos per cápita, en lo que nos llevamos en teoría los españolitos a nuestro bolsillo, solo ha crecido un 2,2%. ¡Ay! Pero España no ha crecido. Anda, hemos decrecido. ¿Cómo es posible? España se ha colocado en la posición 27. No me pinta, pero bueno, lo veis ahí perfectamente. Somos el último país de Europa. El último país de Europa. Es decir, gracias a un gobierno que llegó legalmente, que tomó el poder legalmente en una moción de censura y que tomó ese poder, que ha ido gestionando esto, que solo nos ha colocado, como veíamos, en la posición 25 de crecimiento, pero nos ha dejado en el puesto 27 de 27 de la Unión Europea en renta per cápita. Anda. Y Alemania crece menos, de 0,2 positivo solo. Francia un 0,5. Pero Irlanda, ¿qué pasa con Irlanda? ¿Cómo es posible que un país pequeñito como Irlanda, que tiene 5 millones de habitantes, resulta que está creciendo a ritmos del 30%? O si alguien quiere, segunda pregunta para el final, para que tengáis motivos para saber por qué Irlanda es capaz de pasar de, en el año 2000, tener un Producto Interior Bruto inferior a Portugal. Portugal tenía 120.000 millones, Irlanda 108.000. En el 2021, Irlanda tiene 420.000 y Portugal tiene 200.000. Irlanda se ha multiplicado de 108 a 420, mientras Portugal ha pasado de 108 a 200.000 millones de euros. ¿Qué ha hecho Irlanda? Lo hablamos al final, si os parece. Pero hay otras cosas que tenemos que mirar, porque está bien que nuestra renta per cápita decrezca, es decir, nuestro bolsillo se sienta cada vez más afectado. Pero ¿por qué a veces se siente afectado nuestro bolsillo? Por el gasto público. Europa, es cierto, hemos tenido una pandemia, es cierto, hemos tenido enormes dificultades, es cierto, hemos pasado por terribles problemas como ha sido el COVID, es cierto que hemos tenido que dedicar muchos miles de millones de euros, ¿sí?, a la gestión de la pandemia, pero no todo el mundo lo ha hecho igual. No todo el mundo ha gastado de la misma manera. Europa ha incrementado el gasto en un 22,4, nosotros en un 27. Alemania como nosotros, pero Italia, que es famosa por hacerlo... Muchas gracias. Aquí. Ahí, perfecto. Italia, que es famosa por hacerlo muy mal, resulta que ha empezado a controlar su gasto público. Llegó Mario Draghi y dijo, oiga, esto hay que empezar a controlarlo y evitar problemas. Francia, es decir, que tiene un enorme gasto público, como lo podéis ver en las cifras. Francia, si os fijáis, es el país número 2 en gasto, en incremento del gasto público, en porcentaje de incremento del gasto público. Bueno, algo está pasando en Europa con el gasto y ahora veréis de qué consecuencias tiene el gasto. Si se gasta, hay que incrementar los impuestos, es decir, porque si no las cosas se ponen difíciles. Pues fijaros que mientras el gasto se incrementa en Europa en un 22%, en Europa solo los impuestos se incrementan en un 13%. Solo. Dios nos libre, Dios nos libre. Menos mal que solo se han incrementado en un 13%. Ya, pero España un 19%. Ojito, España sube los impuestos un 19%. Fijaros en que el gasto público, es decir, se coloca en 7,5 billones de euros al final del 2021 y los impuestos en 6,8 billones de euros. Es decir, si os fijáis, automáticamente, es decir, estamos generando una cosa que se llama déficit.
Y el tema que se llama déficit obliga a qué? A generar deuda, a pedir dinero. ¿A quién se lo pedimos? Bueno, antes de llegar a quién se lo pedimos, fijaros cómo ha variado la deuda en porcentaje. Entre España, Alemania, Italia y Francia, representamos ya el 75% de la deuda total europea. Es decir, quien está hoy generando un problema de deuda en Europa es los cuatro grandes. A saber, Alemania, que debe ya 2,5 billones, Francia, que debe 2,8 e Italia, que debe 2,7 billones de euros. Más España, en el 21, que debía 1,4. Hoy el último dato es 1.503.000.000.000 de euros. Hemos pasado de 1.427.000.000.000 de euros a 1.503.000.000, pero veníamos de 1.100.000.000. En el año 2000, ¿cuánto creéis que podía ser la deuda que tenía el Estado español? En total, es decir, Estado, Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. ¿Alguien se atreve a decirme una cifra? 100.000, sube un poquito. 200.000, sube un poquito. 300.000. 2000, en el año 2000 debíamos 300.000 millones. En el año 2021 debemos 1.500.000.000.000 y en el 2021 debíamos 1.427.000.000.000. ¿Tenéis idea de la magnitud que esto significa? Lo vamos a ver aquí. La magnitud significa que mientras tenemos una renta per cápita de 23.000 en España, ¿dónde está aquí? De 23.450 euros, mientras los españoles ganamos de media 23.450 euros, el mismo día, a final del año, debemos 30.000 euros. Es decir, necesitamos trabajar durante todo un año, todos los españoles de este país, trabajar un año y todavía deberemos 7.000 euros. Es decir, tenemos que trabajar un año y 4 meses gratis para pagar esta deuda. 300.000 millones dividido por los españoles que había en el año 2000 eran 8.000 euros. Los españoles en el año 2000 debíamos 8.000 euros. Nuestra renta per cápita en el año 2000 era aproximadamente 20.000 euros. Es decir, trabajando 4 meses, casi 5, pagábamos toda la deuda, todo lo que debíamos, que había generado el Estado. Gracias a nuestros gobernantes, hemos pasado del año 2000 de deber 8.000 a deber en el año 2021 30.000 euros. ¿A quién? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo único que sí sabemos, y es muy importante, y esto es vital para entender el por qué hoy estamos en un estado de inflación, es que la Unión Europea debía 10,7 billones de euros en el 2017 y ahora debe 12,8 billones. ¿Sabéis
¿Cómo se ha financiado esta deuda? Dándole una máquina de imprimir euros. Venga a imprimir euros y venga a imprimir euros. Es decir, España decía, mándame 100.000 millones y ahí te va, te mando un papelito que te debo 100.000 millones. Y el Banco Central Europeo nos imprimía 100.000 millones y nos los daba. Y digo 100.000 millones porque en el año 2020 nosotros pedimos a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, que nos imprimiesen 118.000 millones de euros. Pero como no eran suficientes en el año 2020, porque teníamos COVID, en el 21, que ya no teníamos COVID, le pedimos a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, que nos diese a la maquinita y nos mandase 82.000 millones de euros, que nos los gastamos. Y en el 2021 que nos diese a la maquinita y nos mandase 70.000 millones. Y este año, que vamos en tope de recaudación, que vamos a llegar a los por encima de los 560.000 millones de euros de recaudación, le vamos a tener que pedir casi otros 70.000 millones de euros a la Unión, al Banco Central Europeo, que le dé a la maquinita. Pero el Banco Central Europeo nos ha dicho, oiga, hasta aquí hemos llegado. Ya no más, ya no más. Sí, a partir de ahora, si España quiere dinerito, que se vaya al mercado y que lo pida. Sí, y por eso, para frenar la inflación provocada, parte de esos problemas de inflación vienen por darle a las maquinitas de imprimir, y esto saben muy bien los países sudamericanos, todo lo que ha sido darle a la maquinita del peso argentino, del bolívar venezolano. La situación de su inflación ha sido terrible y pararla es tremendamente difícil. La subida de los tipos de interés, hoy, mientras venía hacia aquí desde Madrid, ya ha llegado, el Euribor ya está en un 3,4%. ¿Qué significa que el Euribor esté en un 3,4%? Que quien tiene una hipoteca de 100.000 euros va a pagar 3.400 euros más al año. Ni más ni menos, porque cuando el Euribor era un 0%, sí, bueno, a lo mejor pagaba 500, pero ahora va a pagar 3.400. Una hipoteca de 100.000 euros al año, sí, le va a costar a los señores de este país nada más que 3.000 euros adicionales. Y la de 200, 6.000. Y la de 300.000, 9.000. ¿Y todo por qué? ¿Para qué? Yo me pregunto muchas veces, ¿y cuál es la diferencia que ha habido en nuestro país desde 2017 hasta aquí para que haya merecido la pena que nuestra deuda se incremente en 300.000 millones? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántas carreteras hemos construido? ¿Ha llegado el AVE a Santander? ¿Va a llegar? ¿Están iniciadas las obras? ¿Hemos cambiado algo? ¿La sanidad ha mejorado de forma sustancial? ¿La educación, hemos multiplicado el número de profesores en la educación? ¿O simplemente nos lo hemos gastado sin saber muy bien para qué? Claro, es que fijaros dónde estamos en estos momentos. Fijaros cuál es el peor país de Europa en deuda sobre el PIB. ¿Quién es el país 27? Grecia. El 194,5% y subiendo del 179%. Pero es que España ha pasado del 101 al 118%. Y sigue, ¿eh? Y sigue. Porque cuando metamos el PIB, que por cierto, si alguien escuchó las noticias de que el PIB español había crecido un 5,5%, que se olvide, no es verdad. El PIB ha crecido un 2,7% solo. Si alguien quiere saberlo, se puede leer el debate de antes de ayer, donde publiqué exactamente
cómo se calcula el PIB, y el PIB, gracias a, no a mí, sino a Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, Bernardo de Quirós, los mejores economistas de este país, refrendaron en público y por medios de comunicación de que efectivamente el PIB solo había crecido un 2,7, y no está mal, para para la que ha caído. Lo que sí es cierto es que el PIB solo ha crecido 0,2 y 0,2 en los dos últimos trimestres del año. Al crecer tan poco y al crecer tanto la deuda, nos vamos a encontrar pues en un 119, en un 120% al final de este ejercicio, o muy cerquita. Pero el problema no es ese, el problema es, ¿y en el 2024 qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el 2024? Va a pasar que el presupuesto de gastos se ha incrementado un 13%, el presupuesto de ingresos se dijo que iba a crecer con un PIB del 2,1, el Producto Interior Bruto va a crecer muy cercano al cero. ¿Cómo voy de tiempo? Muy cercano al 0%, entre el 0 y el 1%. Esto significa, vamos a generar paro. Hemos subido las pensiones, que había que subirlas porque no quedaba otro remedio. Es decir, hay que subir las pensiones. Y es más, para los que estamos aquí y muchos de vosotros que sois pensionistas, lo que quiero deciros es una cosa. El problema no es las pensiones. El problema es nuestros políticos que no hacen crecer el Producto Interior Bruto. Si hubiésemos sido, y publiqué un artículo sobre esto, si hubiésemos sido capaces de crecer al ritmo que ha crecido Irlanda en los últimos 20 años, solo en el año 2021 y a la misma nivel de recaudación de impuestos, al mismo, hubiésemos incrementado en 400.000 millones de euros la recaudación. Es decir, si somos capaces de crecer el PIB como tienen que crecer los países inteligentes, es decir, el dinero sale de los impuestos para poder mantener las pensiones. Las pensiones, los que se han trabajado, se merecen, tienen el derecho a recibir su pensión contributiva y todas las otras pensiones, la de incapacidad laboral, la de viudedad y de la de orfandad. Todo el mundo tiene su derecho y nuestros políticos son a los que les tenemos que decir: haz crecer la economía, para que haciendo crecer la economía recaudes más y le dediques el dinero a donde lo tienes que dedicar, que es a las pensiones, que para eso nos lo hemos trabajado durante los últimos 40, 50, 60 años. Porque como aquí donde me veis, yo tengo 68 años. Es decir, no me he jubilado todavía, entre otras cosas porque no me puedo jubilar, porque tengo que seguir trabajando, porque si me jubilo lo mismo, pues no me da todavía para poder vivir retirado. Y tengo que seguir siendo empresario, tertuliano, escribiendo y dando conferencias. También es cierto que me gusta, tengo que decirlo, y por lo tanto no me apetece todavía jubilarme. Pero fijaros en lo importante. Os hablaba de la deuda, pero ahora quiero contaros algo que es terrible. La Unión Europea se está forrando de ingresos. Forrando de ingresos. Es decir, de un PIB de 14 billones le quita a los europeos 6,8 billones de euros. ¿Sabéis cuánto ha recaudado en impuestos medioambientales la Unión Europea del 2000 al 2021? 6 billones de euros. Medioambientales, solo impuestos medioambientales. ¿Sabéis cuánto del 100% de la necesidad energética que tiene Europa, cuánto se está sirviendo de las renovables? El 22%. Hemos cogido 6 billones de euros para que tengamos una energía del 22% en renovables. España
nos han quitado a todos los que estamos aquí 410.000 millones de euros. Imaginaros ahora un segundo. En lugar de quitarnos los 410.000, nos los quitan y los ponemos en pensiones. En lugar de tener una deuda de 106.000, como tiene la Seguridad Social en estos momentos, tendríamos un superávit de 304.000 millones. Pero no, nos hemos dedicado a renovables, que es que la estrategia es muy importante y para eso hace falta que paguemos todos los años auténticas barbaridades. Y luego nos dicen que nos bajan los impuestos del IVA en la factura de la luz. Hombre, por favor, ya está bien. Es decir, que os habéis llevado 410.000 millones de euros. Bueno, pues España, es decir, ya ha llegado al 43,8. ¿Sabéis cuánto era la presión fiscal? La presión fiscal es muy fácil, es cuánto nos han quitado de impuestos dividido por el Producto Interior Bruto del país. Sí, bueno, pues nos han quitado a España el 43,8. En el año 2000, estábamos en un 24%. Hoy estamos en el 43,8%, es decir, 21 años después. ¿España está mejor? Sí. Sí, está mejor, sí. Pero las grandes obras de infraestructura, del AVE, tal, no sé qué, se hicieron en el 92. Del 2000 aquí tampoco hemos notado tanto cambio, ni tanto efecto, ni tanta... Pero es que hoy nos quitan el 43,8%, pero no solamente el problema es que nos quiten el 43,8%, es que además se han permitido el lujo de pasar del 2017, es decir, al 2021, en que los que más impuestos estamos pagando en crecimiento, no somos en total todavía los que más pagamos, pero a los que más nos están crujiendo en estos últimos 4 años, resulta que es a los españoles, con la aquiescencia, el favor y la gracia de la Unión Europea, que le parece muy justo que paguemos cada día más a un gobierno que derrocha y tira el dinero. Y me queda algo porque creo que esto es muy importante, que lo veáis antes de que entremos en un debate. Yo me he inventado un término que es pensé que me iban a crujir. Digo, cuando lo publique en economía me van a llamar de todo menos bonito. Y dije, renta líquida. ¿Qué es la renta líquida? Bueno, la renta per cápita menos los impuestos per cápita. Resulta que, es decir, en el 2017 teníamos una renta per cápita de 24.440 euros y unos impuestos per cápita de 9.500. Bueno, teníamos una renta per cápita líquida, una renta líquida de casi 15.000 euros. Gracias a la magnífica gestión de los que nos están gobernando, la renta per cápita ha decrecido, los impuestos han crecido y nuestra renta líquida, evidentemente, se ha reducido en un 17,5. Es decir, hoy somos mucho más pobres o mucho menos ricos, desde como quiera uno ver, es decir, el vaso lleno o medio vacío. Yo lo siento, pero es que a mí no me gusta que me quiten el dinero y me lo sisen de esta manera. Creo que no es absolutamente para nada justo, es decir, que en estos momentos en el que la economía está tan dura y tan difícil y encima nos digan que es por nuestro bien y por nuestro interés. Hemos pasado, y esto que estáis escuchando hoy aquí, os reto a que pongáis la 1, la 2, la Sexta, Telecinco, Antena 3, cualquier televisión, cualquier radio, cualquier medio de comunicación, no os lo va a decir nadie. Bueno, pues esto, a través de los grandes gurús de la economía española, los mejores economistas, a los que, bueno, yo admiro personalmente, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, Bernardo de Quirós y demás, porque son gente
decir, que además vive de eso. Yo soy un pequeño empresario y esto es mi hobby, la economía esta parte de la economía forense es mi hobby, han validado este resultado. Me han dicho, espectacular que alguien diga por fin, saque un nuevo término en economía y hable de renta líquida. Yo estoy orgulloso porque, bueno, que me lo validen y me dejen llegar a mi tierra, porque si no lo sabéis, yo soy santanderino, nací, es decir, en 1954 en San Simón entre Huertas, en casa de mi abuela, detrás de las escuelas nacionales, y por lo tanto, hoy para mí es un orgullo y un placer estar aquí con todos vosotros. Y ya simplemente, y para terminar, y antes de abrir el diálogo, que creo que debe de ser la parte importante, fijaros en una cosa. España, de nuevo, vuelve a colocarse en renta líquida, en la que mayor ha decrecido de Europa. Irlanda es capaz de crecer un 36%. Baja los impuestos, crece el PIB. Nosotros subimos impuestos, decrecemos el PIB, o sea, decrece la renta per cápita. Como mensaje final, porque no quiero, me gustaría que establezcamos un nivel de diálogo, porque yo creo que es lo que más valor le va a aportar, es decir, a esta charla que hemos tenido, es que me preguntéis todo lo que queráis, y si alguno además me pone en un brete y en dificultades, os lo agradecería, porque me servirá para escribir próximos artículos, es decir, que publicaré y me servirán como guía para publicar próximos artículos. Por mi parte, muchas gracias. Creo que he cumplido con el objetivo de los 35 minutos, y os pido, por favor, que me aprovechéis este rato que estoy aquí con vosotros. A ver, ¿quién se atreve a ser el primero que me acosa? Bueno, nos has expuesto el tema de Irlanda como el país que más crece, que más gana en renta per cápita, y nos has dado un dato que es que ha bajado los impuestos. ¿Solamente con eso ya se consigue o qué otras cosas ha podido hacer Irlanda para que estemos hablando de este país como uno de los milagros económicos europeos? Vamos a ver, Irlanda es el milagro económico de la Unión Europea con diferencia. Y todo viene de una decisión política. 1995 se juntan los 5 partidos políticos que había en aquellos momentos, que se van turnando a lo largo del tiempo, y toman una decisión. Una, vamos a fijar un modelo fiscal atractivo para atraer empresas, y ninguno de los que llegue al gobierno tocará ese modelo fiscal, porque si el momento que lo toquemos, si esto empieza a ir bien, se va a ir a la mierda. Y entonces hicieron unos pactos de la Moncloa, por decirlo de alguna manera, decidieron crear un sistema fiscal para atraer compañías europeas y mundiales, y hoy Dublín y los alrededores de Dublín se han convertido en la sede, es decir, europea de las grandes multinacionales. Todas las multinacionales americanas están, el 80% están con sede en Dublín, y las que no están en Ámsterdam. Esos son los dos grandes centros, Dublín y Ámsterdam. Pero Dublín, además, poquito a poco ha ido ganando en confianza, porque han pasado, fijaros, 25 y 22, 27 años. En el modelo político se han turnado, ha llegado la derecha, ha llegado el centro, ha llegado la izquierda, ha llegado la derecha, ha llegado el centro, se han turnado absolutamente todos a lo largo del tiempo, pero nadie ha decidido tocar la parte clave e importante. Es decir, ha mantenido el modelo impositivo, y además generando leyes que favorecen el establecimiento y la entrada.
Irlanda, para que, aparte de crecer un 36 en renta per cápita, bajar los impuestos, resulta que ha crecido su población un 25% en 25 años. ¿Por qué? Porque es decir, mucha gente de Microsoft, sí, que vivía y trabajaba en Europa, pues ahora hay 1000 tíos trabajando en Dublín. De Accenture hay 1800, del otro 3000. De pronto la población se ha ido trasladando porque tiene que irse a los sitios donde tú les favoreces y a partir de ahí, bueno, pues todo eso ha ido generando que alrededor de eso es ingresos por salarios, ingresos por consumo, y ha ido creciendo la renta per cápita de 20.000 euros que eran en el 2000 a 78.000 que es en estos momentos. ¿Qué significa esto? Es decir, que si desde el punto de vista político, es decir, un país, independientemente de centro, derecha, izquierda, sus gobernantes fuesen capaces de entenderse y planificar un país a largo plazo, los resultados están ahí. Este es el milagro. El milagro es el entendimiento entre las clases políticas, que en lugar de tirar, es decir, cada uno por su cuenta, piensan en el país. Piensan en los intereses de su partido, pero los intereses del partido es que el país crezca. Entonces, cuando tú tienes buenos políticos, tienes buenos resultados. Cuando tienes buenos resultados, generas más masa política y, por lo tanto, mientras nadie ataque al sistema, sigues creciendo. Si un día llega un descerebrado al gobierno de Irlanda y de pronto deroga todas estas leyes, se trasladarán. España perdió una oportunidad de oro, que ha sido el Brexit. O sea, el Brexit se ha provocado en Londres una salida tremenda de grandes corporaciones. Nadie ha hecho nada. Madrid lo intentó, pero fijaros, Madrid, la cuna de la libertad, el centro donde más en estos momentos atrae negocio, ni siquiera fue capaz de preparar un plan acorde para traernos 20, 25, 30 corporaciones europeas que estaban en Londres a habernos las traído. Han terminado, ¿sabéis quién se ha convertido hoy? ¿Quién es la City de Europa en lugar de Londres? París. París es la City. Hoy París, con su estrategia, ha conseguido llevarse la City londinense, no Frankfurt, no. Todo el mundo pensaba, no, va a ser Frankfurt, Banco Central Europeo, que está ahí. No, ha sido la City se ha trasladado a París. Y hoy París es el centro de negocios europeo cuando podría haber sido Madrid, si se hubiesen hecho las cosas con sentido común, desde el gobierno central y el gobierno autonómico. Tenía que haber habido un plan. Claro, nos pilló en 2017 independencia de Cataluña. O sea, ¿cuándo se decide el Brexit? 2016. Referéndum en julio del 2016, 53% de los ingleses deciden, los británicos deciden el Brexit. Tenemos desde el 2016, de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019 para preparar un plan. Bueno, pues estábamos en 17, que es que se nos independiza Cataluña, 18, que se cambia el gobierno. Nadie preocupado por lo importante que es el país. Nadie. Los franceses, sí, los franceses, y sobre todo el alcalde de París, dijo, no, esta es la mía. ¿Qué hizo? Movilizar, poner medios, recursos, montar en la Défense, la zona del área de negocios de París, espacios tal, es decir, crear un acondicionamiento para la expansión de la Défense para atraerse los centros de negocio. Y nosotros, mirando a Cataluña y mirando para otro lado. Por eso, Irlanda es un modelo a seguir. Hay que tener las ideas claras. Necesitamos gente que piense en país, no que piense en partido político. O sea, necesitamos gente que piense en España, no que piense en izquierda, centro o derecha.
necesitamos gente que se comprometa. Esta es la clave. Porque las pensiones a un PIB del 5% acumulativo durante los próximos 10 años, 5%. Bueno, está bien, o sea, es crecer un 50% acumulativo, es dar un 60%, implica con esta magnitud de impuestos que estamos hablando que se acabó el problema de las pensiones y se acabó el problema de la deuda de las pensiones. Que además si preparamos un plan para transformar las pensiones y hacer un plan mixto como lo tiene Alemania, como lo tiene Reino Unido, como lo tiene Francia, pensión mixta, es decir, una parte que paga el empresario directamente y que va a la seguridad social y otra parte que se paga modelo mochila, es decir, a ti te tengo que subir el salario 3.000, ¿prefieres que te suba el salario 3.000 o te lo doy para tu fondo de pensiones? Pero si te lo doy para tu fondo de pensiones, tú no pagas impuestos y yo, empresario, tampoco pago impuestos y se lo doy a una agencia especial que maneja esos 3.000. Cuando tú te vas de compañía, tú te llevas tus 3.000, tus 6.000, tus 30 o tus 40 y no los puedes retirar, no. Esto se llama la mochila austríaca a efectos de organización de pensiones. Si hacemos además las dos cosas, crecer a un 5% y preparar planes nuevos, dentro de 20 años no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que no queremos abordar el problema real que tenemos. El problema no es de pensiones, no es de vejez. El problema es de los políticos y de la incompetencia de los políticos que no son capaces de hacer crecer este país. 2005, nuestra renta per cápita era 23.540. 2021, 23.540. Del 2005 al 2021 tenemos la misma renta per cápita. Y han pasado del 5 al 21, 16 años. Oiga, ¿cómo es posible que en 16 años gobernando socialismo, PP, socialismo, tengamos la misma renta per cápita? Pues hemos tenido mala suerte porque los hemos elegido nosotros, somos los torpes que les hemos votado. Pero es que el problema son políticos que de verdad transformen esta sociedad y que nos hagan crecer, que tengan una idea muy clara. Por supuesto que hay que mantener la economía del bienestar. ¿Quién está en contra de la economía del bienestar? Necesitamos una sanidad, una educación, unas pensiones, necesitamos clarísimamente un Ministerio de Defensa y un Ministerio del Interior que tenga Defensa, Fuerzas Armadas y que tenga el Ministerio del Interior que tenga Policía y Guardia Civil. Necesitamos justicia, necesitamos asuntos exteriores. Pero eso para que lo tengamos claro, cuesta 400.000 millones. Si lo habéis visto, 610.000 millones. Entre 400 y 610.000 millones hay 210.000 millones de más que nos hemos gastado. ¿En qué? En pipas, en chuflas y en otras muchas cosas. Perdón, vaya speech me he marcado a una pregunta. Sí, don José Ramón, recientemente el Instituto de Estudios Fiscales, creo que fue, hizo un estudio sobre ahorros en España que decía, solo sin tocar ningún servicio público fundamental, por supuesto, ni educación, ni sanidad, ni nada de lo fundamental, se podría producir así por encima un ahorro de 80.000 millones de euros, creo que era. 68.000. Bueno, 68.000, no sabía bueno, exactamente la cantidad. Es verdad que después ha habido otros estudios incluso que profundizando en otros temas. Han subido ahora. La clave, por lo tanto, a tenor de lo que usted ha dicho, es que no gastamos bien. No gastamos. Usted ha hecho, como economista forense, muchas veces ha sacado en algunos de sus artículos algunos gastos que pueden apuntar donde que no son productivos, es decir, que no hay retorno ni retorno social, por supuesto, porque la sanidad tiene un retorno social fundamental, la educación también, etcétera, pero hay otros gastos que se pueden considerar innecesarios o superfluos. No, vamos a ver. ¿Usted ha hecho un estudio al respecto? No solo he hecho un estudio, el mes que viene sale un libro que se llama El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. Y me viene muy bien la pregunta para vender mi libro, para fuera de bromas. Es decir,
El Instituto de Estudios Económicos de la COE, que es el que hizo el estudio de los 68.000 millones por eficacia, que luego fue mejorado por otro instituto que llegó casi a los 80.000 millones, indica que simplemente por buena organización se puede reducir en la administración central aproximadamente alrededor de los 70.000 millones. Yo he hecho una investigación que se publica el mes que viene, en el cual demuestro cómo el modelo autonómico puede, manteniéndose absolutamente todos los servicios, puede reducirse en 88.000 millones. Si sumamos 70.000 más 80.000 del modelo autonómico, estamos hablando de un ahorro de 150.000 millones. Y ahora quiero decir otra cosa, incluso a riesgo de meterme en terreno pantanos. Diputaciones. Las diputaciones fueron creadas en 1812 por la Constitución de Cádiz. ¿Para qué? Para dar servicio a los ayuntamientos. Ya, pero es que en la Constitución del 78 creamos las comunidades autónomas, que en las autonomías uniprovinciales no necesitan a las diputaciones, porque son directamente las comunidades autónomas las que dan el servicio a los ayuntamientos. Bueno, oiga, esto es porque tenemos, es decir, entre diputaciones, cabildos insulares y demás, 48 organizaciones que cuestan 38.000 millones de euros. Bueno, si quitamos los gastos de personal, porque son funcionarios, y los trasladamos, nos podemos ahorrar fácilmente 20.000 millones. Sumamos 70 más 80, 150. 150 más 20, 170. Pero no termino aquí. La última reorganización administrativa de los ayuntamientos la realizó Calvo Sotelo en 1924. O sea, la última reorganización administrativa de los ayuntamientos de este país procede de 1924. Tenemos 8.100 ayuntamientos. Es cierto que no todos los ayuntamientos tienen alcaldes que cobran, y es cierto, sí, ya, pero si utilizásemos hoy sistemas de modelización con inteligencia artificial, geolocalización, geoposicionamiento, y lo digo porque posiblemente esta sea mi tesis doctoral que estoy trabajando para convertirme antes de jubilarme en doctor en ciencias económicas. Sí, lo que estoy haciendo es una propuesta de reorganización administrativo-económica de 8.100 ayuntamientos a unos 2.000 ayuntamientos, que podría generar un ahorro de los 120.000 millones que cuestan los ayuntamientos a unos 90. O sea, no es que se baje tanto como en las autonomías, que en las autonomías se puede bajar más, pero podríamos ayudar entonces en otros 30.000 millones. Claro, es que si sumamos 70.000 de la Administración General del Estado, 80.000 de las autonomías, 150, 20.000 de las diputaciones, 170, 30.000 de los ayuntamientos, 200.000 millones, y nos dicen que tenemos problemas con las pensiones porque tenemos una seguridad social quebrada porque debe 106.000 millones. En un solo año dotamos a la seguridad social de 90.000 de superávit, y a partir de ahí todos los años 200.000 a amortizar deuda. O simplemente amortizar 100.000 y a generar riqueza 100.000 millones más. Invertir 100.000 millones de euros. Invertir correctamente 100.000 millones de euros durante los próximos 5 años. No que los mueva el Estado, que los mueva una agencia colocada por un tipo que venga, un empresario que la maneje y que diga, vamos a utilizar este dinero como Dios manda. 100.000 millones de euros generaría en este país más de 2 millones de puestos de trabajo. Pasaríamos a ser un país con un desempleo del 6%, pasaríamos a ingresar en IRPF, cotizaciones sociales, 2 millones de trabajadores más. Pero claro, esto tiene que ser una voluntad política, estamos de nuevo en lo mismo. O sea,
está muy bien, ¿no? José Ramón Riera, economista forense, lo dice y lo diré tantas veces como haga falta, en tantos lugares como sea necesario y en tantos sitios donde me dejen explicarlo. Pero 200.000 millones de ahorro para este país supondría, es decir, tener garantizadas las pensiones sin crecer, nada más que creciendo lo que crecemos y además teniendo la capacidad para invertir correctamente. Os cuento una anécdota, o sea, porque además es simpaticísima. Sí, hoy publico un artículo diciendo en el debate, digo, por- confirmado, no han llegado los 9.000 millones de Next Generation, no han llegado. Y me mandan el director general del debate un email que ha recibido y me dice, anda, ¿cómo te ponen? Mira cómo te ponen los de la Unión Europea. Y me leo el documento y me dicen, oiga, ¿cómo dice usted esto? Están retenidos. Están retenidos a falta de que decidamos si España... Ah, pero perdóneme, usted, si he dicho que no han llegado. Ah, que están retenidos. Claro, yo no lo sé, pero efectivamente, este país tiene hoy retenidos 9.000 millones de euros de la Unión Europea porque este gobierno no es capaz de decir qué ha hecho con los 31.000 millones, como para dejarle a este gobierno 100.000 millones. Mira, casi mejor que apaga y vámonos. Es decir, no, es decir, el gran problema, vuelvo a decir, el problema que tiene este país es un problema político, de que no son capaces de trabajar en equipo, no son capaces de pensar en España, solo piensan en sus intereses particulares. Y tendremos que decirles desde la sociedad civil, que somos los que estábamos aquí, algún día, oiga, no, pónganse ustedes de acuerdo, porque si no, ustedes se cargan nuestro país. Y tenemos que decirlo voz en alto y además que nos oigan. Y bueno, pues yo simplemente me he arrogado el de economista forense, como me dice mi amigo Gervasio, de ir poniendo todos los días un puntito sobre cada I, diciendo, oiga, aquí lo estamos haciendo mal, oiga, aquí lo estamos haciendo mal, oiga, aquí lo estamos haciendo mal. Y la verdad es que le agradezco mucho al Ateneo de Santander esta oportunidad que me ha dado de estar aquí con todos vosotros. Sí, posiblemente algunos diréis, joder, vaya paliza nos ha metido el Riera, el que nació en San Simón entre Huertas. Casi que se lo lleven para Madrid y que desaparezca pronto. Pero sí, perfecto. Uy, qué bien. Tenemos pregunta. Es una pregunta sobre usted, sobre la mochila austríaca. Yo digo que ¿por qué los empresarios no tienen derecho a tener un seguro de indemnizaciones? Que es en realidad eso. Eso que favorece a trabajadores y a empresarios, a los dos partes contratantes, que es lo bueno. ¿Por qué no pueden tener un seguro de indemnizaciones los empresarios? Magnífica pregunta. Yo se la he hecho a ministros de Hacienda, subsecretarios, secretarios generales y demás. Es decir, cuando yo formaba parte de la junta directiva de la patronal de las tecnologías de la información en España, dije, oiga, vamos a ver, primero, ¿por qué no nos dejan ustedes provisionar el despido? Porque si usted me deja provisionar el despido, yo me rebajo, de acuerdo que me rebajo los beneficios, sí, le voy a pagar a usted menos, pero el día que despido al trabajador ya le tengo preparadito, si le tengo que despedir, ya le tengo preparadito su paquetito de salida, que en definitiva es generar un modelo de mochila verde. Aquí nadie está interesado, es decir, en algo que reduzca los ingresos, del Ministerio de Hacienda, se llame Pepe o Luis, se llame José Luis Rodríguez Zapatero, o se llame José María Aznar, o se llame Rajoy, o se llame Felipe González, o se llame Pedro Sánchez, ni un solo ministro de Hacienda de ningún gobierno quiere que le reduzcan sus impuestitos. Parece que al Ministerio de Hacienda lo que le duele es recaudar menos, cuando lo que tenía que ser es feliz
con una economía que crezca más, recaude menos, pero que vaya recaudando más a lo largo plazo a medida que la economía se reactiva, porque no nos olvidemos que manteniendo el 38% que teníamos hace 4 años, si mi economía es 1 billón, recaudo 380.000, pero si es 2 billones, recaudo 380.000 por 2, que son 760.000 millones. Es decir, con la misma economía y con el mismo taxa tipo impositivo. Ya, pero no lo entienden. No. El problema es que los ministros de Hacienda parece que los escogen entre la caterva de los más burros. Sí, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Pero es que entre Montero y Montoro, de verdad no sé con quién me quedo. Y mira que Montero es burra. Pero es que Montoro es para darle de comer aparte, ¿eh? A mí me ha dicho más de un fiscalista, dice, es que Montoro es comunista. O sea, si lo que hizo Montoro es de comunismo. Pero hombre, no te pases, dice, no, Riera, créeme. No, es que no lo entienden. O sea, entienden el modelo como modelo recaudativo, no como un sistema para generar riqueza. Esa es la diferencia. La diferencia está, es que hay que ver la economía como un modelo para crear riqueza. No, como dicen hoy las personas, el comunismo que tenemos en el gobierno, me parece que la han cogido ahora con Juan Roch. Bueno, antes la cogieron con el de Zara, ahora le toca al de Mercadona y pasado le tocará a otros, da lo mismo. Perdóneme, es que esos señores generan riqueza. Es que esos señores generan puestos de trabajo. Esos señores se encargan además de que sus trabajadores alguna vez cometen errores. Claro, ¿cómo no vamos? Un empresario que no comete errores en compañía de este estilo, hombre, por favor, pero es que comparado a los errores que cometen los empresarios al lado de los que comete el presidente del gobierno, sea del partido que sea, es que por favor hay una diferencia como de la noche al día. Es decir, los empresarios se equivocan una vez al año, 2, el presidente del gobierno se equivoca una vez al día o 2. O sea, es que hay una diferencia brutal. Es que esa es la gracia. Es decir, ahí es donde está el kit de la cuestión. Pensando a futuro, ¿usted cree que si dentro de un año, en el hipotético caso de que el señor Feijóo ganara las elecciones, tiene o tendría este señor una idea parecida a usted pensando en la economía? Es buena pregunta. Buena pregunta. Esta es la que no quería. Esta es la que yo quería evitar. Vamos a ver. Yo me caracterizo por decir lo que pienso y por lo tanto aquí voy a decir exactamente lo que pienso. Si Feijóo, es decir, en sus planteamientos actuales, se cree que gobernar es jauja, tiene un problema tremendo. Feijóo tiene que definir muy claro cuál es su modelo, es decir, y no lo sabemos nadie. Va de gallego. Tan pronto sepamos su modelo, yo te podré decir, puede que sí, puede que no. Yo hoy, con lo que veo, solo veo una cosa, y te la voy a decir muy clara. Feijóo solo puede gobernar de 2 maneras. La primera, desastre, que sería, saca 150 diputados, y no quiero ni ver a Vox, y por lo tanto le digo al Partido Socialista, abstente y déjame gobernar, y esto significa el desastre, porque va a necesitar del Partido Socialista de forma permanente para hacer cosas, con lo cual la transformación va a ser lenta. 2, una alianza con Vox. Dependerá del peso que tenga Vox. O sea, si Vox tiene el mismo peso que tiene Podemos, no veo una transformación para nada. Si tiene un poquito más, es decir, coge ideológicamente va a hacer una transformación, es decir, podemos notar una transformación ideológica que permita, es decir, construir una España a futuro más potente, más sana y más aireada. Y si se queda en modelo Podemos con 4 ministerios de Chichinabo, no, es decir, sinceramente no lo veo. Estoy muy preocupado porque realmente, es decir, lo que este país necesita
Y fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Es un Felipe González de 1982 a 1986. Alguien que diga, vamos a cambiar el país. Y en 4 años haga un montón de cosas, transforme, de OTAN no adentro la OTAN, de la Unión Europea, no es cosa. Y luego que se vaya, ¿vale? Es decir, pero el filósofo, ojalá hubiese un político, Helmut Kohl, Willy Brandt, me da lo mismo, un alemán de esos estilos, un francés como Chirac por supuesto, como De Gaulle o como el Calborota, ya me acordaré. Bueno, en fin, un político, o sea, un estadista. Este país lo que necesita es un estadista. Alguien que diga, bueno, me la voy a jugar, es decir, los próximos 4 años a empezar una transformación, que el país se lo crea, que se quede otros 4 años, que haga una transformación importante y que sobre todo, es muy importante, y esto no me cansaré de repetirlo, que entienda el modelo irlandés, de que se pueden hacer pactos desde aquí hasta aquí, que se respeten para el buen fin del país. Es decir, España es más importante que Felipe González, que José María Aznar, que José Luis Rodríguez Zapatero, que Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez. España es más importante que el Partido Popular y que el Partido Socialista. España es que es nuestro país y nuestro país necesita y debe de tener, es decir, una clase política que entienda que España está por encima de los intereses partidistas. Ya sé que es muy fácil decirlo desde esta tribuna, ya sé que es muy fácil contarlo, pero si uno se lo creyese, yo ya no tengo edad, ¿vale? Pero si yo en lugar de tener 68 a punto de cumplir los 69 años, hoy tuviese la experiencia que tengo, los conocimientos que tengo, claro, y tuviese 35 años, hoy me tiraría al ruedo político para intentar transformar este país. Tengo 69, voy a cumplir el 24 de febrero 69 años, estoy muy cascado, me han hecho, pues, a quien no le han tocado un poquito por aquí, que un poquito por allá, ya, claro, me duelen las rodillas, ya no estoy para ser el presidente de este gobierno. O sea, pero si tuviese 35 años con el espíritu que tengo, yo lo que quiero es encontrar un tío con 40 años que me diga esto. España está por encima de los partidos políticos y vamos a hacer gobernar que se gobernará el A, el B o C, pero esta parte, este modelo clave tiene que sostenerse y esto es lo importante, sentarse y encerrarse en donde sea y definir qué es lo importante para España, qué es lo importante, definamos lo importante y esto no lo toquemos, por favor, no lo toquemos, que esto es sagrado. Sí, sin duda. Un pacto de la Moncloa es más necesario que cualquier otra cosa. Sí. Sí, aquí. Luego, sí, adelante. Sí, pero ¿usted cree que realmente esta sociedad española tiene cabida al modelo irlandés? Hace unos días, como estaba usted diciendo, se hace una crítica a un miembro de este gobierno, hace una crítica a un empresario, modelo, pienso yo, y la sociedad apoya ese discurso. Es decir, si vemos la primera, la segunda, la cuarta, la sexta, es un discurso que sí acepta. Y esta sociedad yo creo que no está preparada para una economía de mercado. Magnífica pregunta. Clave. ¿Por qué? ¿Por qué en estos momentos la sociedad está atacando a este empresario? Muy sencillo, los medios de comunicación. Otro de los pactos que tienen que existir en este país es un pacto en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden depender de las subvenciones del Estado. Los medios de comunicación tienen que depender de sí mismos, del dinero que sean capaces de ganar como cualquier empresario, es decir, de su publicidad, por supuesto, pero lo que no se puede hacer es, como en estos momentos el gobierno, es regar
regar permanentemente a determinados medios en contra de otros, favoreciendo solo a unos en contra de los otros y sobre todo a quienes, a los más grandes. Resulta claro, si tú mañana mandas un mensaje y le dices, oye, a darle a Roche, pues le van a dar hasta cansarse. Porque por muchos anuncios que quiera hacer Mercadona, nunca tendrá dinero suficiente para competir con el Estado. Y por lo tanto, el Estado, que tiene muchos más medios que cualquier empresario, dominando los medios de comunicación, tergiversa el tema. Este es otro de los pactos absolutamente necesarios. Este es uno de las claves, la de las primeras claves. A ver, no, vamos a ver. Sí, el dinero de la publicidad, claro que hay que hacer publicidad institucional, faltaría más. Claro que hay momentos determinados en que hay que hacer, bueno, pero se reparte alícuotamente a la tasa al share de cada una de las organizaciones. No porque resulte que a mí me viene bien, es decir, que la Sexta, que son amiguetes y que reparte los a la derecha hasta cansarse, pues le voy a dar más dinerito que al Toro Televisión, que es de derechas y además les llaman fascistas. Pues claro, a este no le cae ni un durito. Claro, ¿cómo le va a caer, pobrecitos? Pero es que luego llega a la derecha y tampoco le cae. O sea, es decir, que no nos equivoquemos. Entonces, por eso, este es un pacto que tiene que hacerse. Este es uno de los pactos de la Moncloa. ¿Para qué? Para evitar precisamente esto. Oiga, no sé, vamos a ver, como ministro, yo puedo decir, oiga, es que a mí el señor Roche me cae de puta pena, por decir algo. Bueno, pero entonces que responda a la calle. A ver, los medios de comunicación libres que respondan y que digan, no, verá usted, que no me jorobes, que Mercadona ha creado 8.000 puestos de trabajo, que durante la pandemia creó 8.000 puestos, es que abrieron todos los días, es que además no sé qué, es que pagó, es decir, a las cajeras les pagaba un 25% más. Es que esto se les ha olvidado a estos zambombos. Pero ¿cómo puedes decir esto de Roche, que fue una de las claves para que no hubiese ni un solo desabastecimiento en este país gracias a Mercadona, al Corte Inglés y a otros muchos? Pero hombre, por favor, hay que ser golfos, hay que ser golfos. Pero claro, lo pueden decir y encima sus medios, pacto. Pero claro, si no hay pacto, no, la opinión. Esto lo que voy a decir es muy duro, pero hay el mejor ministro de propaganda que ha existido en el mundo, se llamaba Goebbels, mano derecha de Hitler. Era el tío que manejó perfectamente a la Alemania para convertirla en nazi. Claro, pues si tú le das todo el poder de la comunicación, aquí terminamos todos desfilando. Afortunadamente todavía estamos muy lejos de que esto nos pase. Pero no es porque no quieran, no es porque no quieran, es porque no pueden. Afortunadamente existe una COPE, que es de la Iglesia, afortunadamente existen otros medios, es decir, existe un debate, es decir, en el mundo del periodismo, es decir, existen otras áreas donde, bueno, podemos expresarnos con libertad, con tranquilidad y con sosiego y decir lo que pensamos, con riesgo de que un día esto se convierta en Venezuela y nos lleven a otro sitio. Pero no, lucharemos porque eso no pase. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta con referencia a la deuda soberana, Sí. no solamente nacional, europea ya de la Unión Europea, en un contexto global. Porque, claro, sabemos que Japón también tiene una deuda muy importante y Estados Unidos también. Pero todo esto en un contexto global con la que está cayendo en estos momentos, pues es una incertidumbre la que yo tengo, que realmente no sé por dónde va la situación. Y quizás desde su punto de vista más técnico como economista, pues nos puede dar un poco de luces. Vamos a ver. Europa, como Unión Europea, solo tiene emitida deuda
la deuda para el Next Generation, que son en estos momentos, creo que no llega a los 200.000 de los 800.000 millones que tiene pensado emitir. El resto es país. Es decir, la Unión Europea no tiene deuda. 200.000 millones y por lo tanto la deuda es de los países. Y por lo tanto, aquí es donde viene la cuestión. La deuda de Estados Unidos es de Estados Unidos, la de Japón es de Japón, y ahora es cuando van a venir los problemas, porque hasta ahora sí, la Fed le compraba a todas las empresas americanas, al gobierno americano, todo. La Fed ha retirado del mercado 300.000 millones de dólares. ¿Cómo los ha retirado? Vendiendo deuda. Ha cogido deuda americana del Estado de los Estados Unidos y la ha tirado al mercado, se la ha colocado a inversores que han comprado 300.000 millones de dólares y se los ha quitado del mercado. Y se están viendo los resultados. La inflación ha bajado del 9 y pico al 6 y pico y tiene toda la pinta de que todavía van a tener que tocar algo los tipos de interés, pero yo creo que ya muy poquito. Van a pasar del 3,5 al 4, yo creo que del 4 ya no pasan. Bien, nosotros empezamos con el problema. O sea, en teoría, el Banco Central Europeo desde el día 1 de enero no compra deuda. Bien, el Tesoro español ha tenido que colocar 4.000 millones en lo que va de año. Ha pasado de colocarlos, es decir, a 0,2% de tipo de interés al 3,38, al 3,34. Sí, en la última colocación ha sido al 3,34. Este año, España tiene que colocar 250.000 millones de euros más la deuda que genere propia durante el año. O sea, calcularemos 300.000 millones. Si seguro el Banco Central Europeo va a subir medio punto en la próxima semana, se va a colocar en el 3%, el Euribor se va a ir muy cercano al 4%, renovar 250.000 millones al 4% ya va a ser duro. Pero, siendo duro, el problema es que ya empieza a diferenciarse entre deuda alemana, deuda francesa, italiana y española. Ya empieza a haber esos tipos especiales. Es que España me gusta menos. Y entonces ya, es decir, el tipo de riesgo se lo subo y empiezo a colocarle dificultades. Recordemos una cosa, que esto es muy importante. Liz Truss, que fue primera ministra en el Reino Unido, cayó en 45 días porque los mercados no la creyeron. Y dijeron, a tomar por saco, ni un euro, ni una libra. Y se la cargaron en 45 días y tuvo que dimitir. Los mercados son salvajes. Si hoy alguien empezase a volverse loco, que Dios no lo quiera, y empezase a decir, uy, esto hay demasiada deuda en el mundo, esto, entramos. La crisis del 2008 no tiene nada que ver con la que podría pasar el mundo en esto. O sea, el crack mundial de la deuda es que no se soporta. Es que no podemos tener en Europa con un PIB global de 14 billones, 12 billones de deuda, nosotros que en billones europeos que equivalen a los 20 y tantos billones que tiene Estados Unidos, a los 3 billones que tienen libras Reino Unido, y empiezas a sumar y dices, a ver, que el PIB mundial, la deuda del mundo es un 20% superior al PIB mundial. A ver, que alguien me lo explique, porque esto no se sostiene. Mientras esto no pete, mientras esto no haya un loco que diga voy a jugar a la baja, nos aguantaremos. Si no, Dios nos coja confesados, como tengan otra vez que los bancos centrales, la FED y el BCE, de volver otra vez a tener que darle a la maquinita
porque entramos en un sistema de hiperinflación que no se puede aguantar. Entonces, el gran problema es deuda, inflación, deuda, inflación, deuda, inflación. Vamos a rezar para que en 2 años no salte ninguna chispa que pegue, nos dé un cortocircuito, porque si no, vamos a recordar lo del 2008 como con alegría. Y mira que fue duro lo del 2008. Yo sé que estamos ya en el límite porque, entonces, no sé si da tiempo a una pregunta más. Sí, y la última, ¿no? Adelante. Reflexionando lo vivido, que diría nuestro José María Pereda, señor Riera, ¿por qué no va usted, aunque le tengamos que pagar todos, de asesor a la Moncloa para que se imponga su teoría con la cual estoy de acuerdo completamente? Porque el Estado hay que verle también como empresarios, y de los que están ahora mandando en España no sienten la empresa ninguno. Ninguno. A mí no me van a llevar a la Moncloa ni por casualidad. Me quieren menos que el agua caliente a un gato escaldado al agua caliente. Yo soy muy mayor ya para poder convertirme en asesor. Yo creo que mi misión en estos momentos está en conciencia. Es decir, ahora, personas como vosotros, que me permito tutearos, para que cuando salgáis a la calle digáis, necesitamos, es decir, podemos cambiar España, y ¿sabéis cómo lo podemos cambiar? Con un voto. Vamos a ver si tenemos suerte y algún día aparece un político que nos ayuda. Pero si les pedimos, si desde la calle les pedimos que hagan cosas pensando en España, a lo mejor hasta lo conseguimos. O sea, yo no me canso de decírselo, ¿eh? Es decir, cada vez que veo un político digo, ¿tú por qué estás en política? No, bueno, yo digo, ¿y España? Bueno, claro. Digo, pues entonces pon primero España y luego me hablas del resto. Pon primero España y luego me hablas del resto. Y como no me cuesta nada, porque tampoco me gano ni amistades, y las enemistades que me gano tampoco me importan, pues se lo digo a todos. Si ha servido para algo, me alegro mucho. Para mí ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, y muchas gracias por tu tiempo, por la posibilidad.